El sol descendía lentamente sobre las colinas del desierto, arrastrando un resplandor rojo que teñía de fuego las nubes bajas. La tierra respiraba calor, y el aire olía a polvo, a sudor y a promesas que el viento nunca cumplía. En medio de aquella vastedad, avanzaba una figura femenina montada en un caballo pinto, el vestido rasgado por las zarzas, el cabello oscuro suelto y revuelto por la brisa. Se llamaba Clara Mendoza, y estaba huyendo. Hacía apenas 2 días. Había dejado atrás la casa donde nació, un pequeño rancho en los bordes del asentamiento de San Álvaro, cerca de las colinas que los hombres llamaban de los Suspiros. Su padre, don Pedro Mendoza, era un comerciante respetado y temido. Su madre, una mujer navaja de espíritu libre, había muerto cuando Clara tenía 12 años. Desde entonces, su padre se empeñó en purificar lo que él llamaba la sangre mezclada de su hija, y la había prometido en matrimonio a don Esteban Luján, un ranchero adinerado, viudo y con la edad suficiente para ser su padre. El compromiso debía celebrarse en 3 días. Clara no esperó ni uno más. Escapó en la noche con la luna apenas naciendo sobre el horizonte. Llevaba un pequeño bolso con pan duro, un poco de carne seca y un pañuelo de su madre bordado con hilos rojos. No sabía a dónde ir. Solo sabía a dónde no volver. Su caballo trotó durante horas, hasta que el amanecer comenzó a iluminar los riscos del río del Silencio, un lugar que los viajeros temían cruzar porque, decían, pertenecía a los apaches. El agua corría entre piedras oscuras, mansa pero profunda. El murmullo del río era como una voz antigua, constante, casi humana. Clara desmontó y se acercó arrodillándose para beber. Tenía la garganta seca y los labios agrietados. El reflejo del sol en el agua le mostró su propio rostro, sucio, cansado, con los ojos enrojecidos. Por un momento pensó en su madre. Recordó sus palabras suaves en su lengua navaja cuando le decía: «El río escucha, hija. Cuando no sepas qué hacer, habla con él». Clara lo hizo. «No sé a dónde ir», susurró. «Solo sé que no quiero volver a ser prisionera». El viento respondió levantando polvo en la orilla. Entonces, escuchó un crujido entre los matorrales. Clara se giró. Una sombra se movió entre los árboles del otro lado del río. Al principio creyó que era un coyote, pero pronto distinguió la silueta de un hombre, alto, de hombros anchos, con una lanza en la mano. Su pecho estaba cubierto por una camisa de gamuza, y su cabello negro largo y trenzado brillaba bajo la luz del sol poniente. Clara retrocedió un paso, con el corazón golpeándole el pecho. El hombre avanzó lentamente sin mostrar amenaza, solo observándola con una calma que parecía nacida de la tierra misma. «No temas», dijo él en un español quebrado pero comprensible. Su voz era baja, grave, como un rumor del río. Clara no respondió. Se quedó inmóvil como una cierva acorralada. «No vine a hacerte daño», añadió el hombre, «pero este río no pertenece a los tuyos. Solo necesito descansar», balbuceó ella. «Me perdí». Él la observó unos segundos más y asintió con un leve gesto. «Entonces bebe, pero no más allá del amanecer». Ella obedeció sin apartarle la mirada. El silencio se extendió entre ambos. Un silencio lleno de curiosidad y desconfianza. El río murmuraba a sus pies, y el fuego del crepúsculo parecía envolverlos en un resplandor casi místico. Cuando el sol desapareció, el hombre encendió una pequeña fogata con ramas secas. No habló más. Solo se sentó frente a las llamas. Clara, insegura, permaneció de pie. Finalmente él dijo: «Si no duermes, el desierto te romperá». Clara lo miró fijamente. «¿Por qué me ayudas?» «Porque el río me lo pidió». Su respuesta la desconcertó, pero en su tono no había burla ni frialdad. Era la voz de alguien que creía en lo que decía. Ella se sentó, cuidando de mantener cierta distancia. Pasaron unos minutos en silencio. Solo se oía el fuego y el canto de un búho en la distancia. Clara observó cómo las sombras bailaban sobre el rostro del apache. Había cicatrices en su piel, una sobre la mejilla, otra más antigua cerca del cuello. No era viejo. Quizás tenía poco más de 30 años, pero sus ojos parecían llevar siglos mirando el mismo horizonte. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Takoda». «¿Qué significa?». «Amigo de todos». «¿Y siempre has vivido aquí, Takoda?». Él asintió con un leve movimiento. «Desde que perdí todo lo demás». Clara sintió un nudo en la garganta.
¿Tu familia? Él no respondió enseguida. Agarró un puñado de arena y la dejó caer lentamente, mirando cómo se deslizaba entre sus dedos. El ejército vino al amanecer, dijo casi en un susurro. Quemaron las tiendas, mi hijo. Tenía 5 inviernos. Mi esposa, ojos como el cielo. Ya no están. Clara bajó la cabeza. El fuego crepitó entre ellos. El dolor no necesitaba explicaciones. Lo siento, dijo ella finalmente. Takoda asintió sin mirarla. El río también lo siente. Hubo un largo silencio. Clara abrazó sus rodillas mirando las estrellas. Pensó en su madre, en su padre, en el rostro de don Esteban, en la vida que la esperaba si volvía. Y de pronto, una lágrima cayó. No era de miedo, sino de cansancio. ¿Alguna vez amaste tanto que doliera respirar? Preguntó ella con voz temblorosa. Takoda levantó la vista. Sí, respondió. ¿Y aún duele? Ella sonrió con tristeza. ¿Duele el primer amor así? Él la miró largamente, como si buscara la verdad en sus ojos. Luego dijo, duele, pero no temas, pasará. ¿Siempre pasa? El dolor sí, pero el recuerdo no. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, suaves como el humo del fuego. Clara se dio cuenta de que había dejado de temerle. Había algo en su voz, en su forma de mirar el mundo, que calmaba su corazón. Takoda le ofreció una manta. Ella la aceptó y se recostó cerca del fuego. El río seguía murmurando como una canción sin fin. El aire olía a tierra húmeda, y por primera vez en días, Clara sintió que podía dormir sin miedo. Antes de cerrar los ojos, lo miró una vez más. Gracias, susurró. No me agradezcas. Agradece al río. Él trajo tus pasos. Ella sonrió débilmente sin entender del todo sus palabras, pero algo dentro de ella sabía que no era una coincidencia. Takoda se levantó y se alejó unos metros, quedándose de pie bajo el cielo lleno de estrellas. Su silueta se recortó contra la luz temblorosa de la hoguera, alta, serena, como una estatua viva del desierto. Mientras la noche caía por completo, Clara se quedó dormida. En su sueño veía un caballo blanco corriendo junto al río y detrás, una sombra con una lanza, siempre protegiéndola. Takoda la miró desde la distancia. Había visto morir muchas cosas en la vida. Amigos, familias, pueblos enteros. Pero no recordaba haber visto nacer algo nuevo desde hacía mucho tiempo. Esa noche, el río guardó silencio. El viento se detuvo, y entre la oscuridad y las brasas, un hombre y una muchacha encontraron refugio en la soledad del otro. El amanecer llegó con un resplandor dorado. Clara se despertó lentamente, sintiendo el calor del sol en la piel. Takoda estaba junto al agua, agachado, lavándose el rostro. Ella lo observó en silencio. Algo en su porte, en su calma, le resultaba extraño, casi sagrado. Cuando él la vio despierta, le dijo, «Debes partir antes de que el sol esté alto. Mis hermanos no entienden a los tuyos». Clara bajó la mirada. No quería irse. «¿Y tú?», preguntó. «¿Volverás a quedarte solo?». Takoda no respondió, solo miró hacia el horizonte. Ella montó su caballo, pero antes de irse se inclinó hacia él. «Takoda», dijo suavemente, «si algún día el dolor vuelve, háblale al río. Él también escucha». Él la miró entonces con una leve sonrisa casi invisible. «Tú también». El caballo se alejó dejando una nube de polvo detrás. Takoda la siguió con la mirada hasta que desapareció tras las colinas. Luego volvió al río y, por primera vez en muchos inviernos, sonrió de verdad. Porque en aquel breve encuentro, había sentido que el amor, aunque doliera, aún podía sanar. Y Clara, cabalgando hacia un futuro incierto, comprendió que el miedo también se disuelve, como el agua entre las manos. El amanecer llegó con un resplandor suave, teñido de rojo por el polvo del desierto. El aire olía a humedad y a promesa de tormenta. Clara había cabalgado toda la noche, siguiendo el curso del río del silencio, como si ese hilo de agua fuera el único camino capaz de sostener su esperanza. Su caballo resoplaba, cansado, y sus manos temblaban del frío. Pero el recuerdo de aquel hombre, Takoda, el apache de mirada serena y palabras simples, la acompañaba como una llama que se negaba a extinguirse. A cada paso, la imagen de su rostro se formaba en su mente, su cabello trenzado, su voz grave que parecía salir de la tierra misma, y esa calma con la que había enfrentado su dolor, como si el sufrimiento fuera un huésped conocido.
Ella, en cambio, era toda nervios, toda urgencia. Había vivido su vida como un ave encerrada, mirando desde la ventana los horizontes que otros cruzaban. Ahora los cruzaba ella. Pero el desierto no tenía compasión. El sol subía rápido, y el agua en su cantimplora se había terminado. Sus labios estaban agrietados, su vestido empapado de sudor y polvo. Cuando el calor se volvió insoportable, buscó refugio bajo una formación rocosa. Allí desmontó, amarró el caballo y cerró los ojos por un momento. El silencio era casi sagrado. El único sonido era el zumbido de los insectos y el lejano rumor del río. De pronto una sombra pasó sobre ella. Clara alzó la vista y vio una nube que avanzaba despacio desde el oeste. No era de polvo, sino de lluvia. Lluvia roja, mezclada con la tierra. El viento cambió, trayendo un aroma distinto, metálico, casi dulce. Y entonces oyó el galope. El sonido creció retumbando en las rocas. Clara se puso de pie, el corazón acelerado. Su caballo relinchó inquieto. De entre el polvo emergieron 4 jinetes apaches, montando caballos oscuros, los rostros pintados, las lanzas reluciendo bajo el sol. El primero de ellos alzó una mano y gritó algo en su lengua. Clara no entendió, pero el tono no era amistoso. Intentó explicar, levantar las manos, decir que no era enemiga. «¡Por favor!». «No quiero daño», gritó. Los hombres frenaron a pocos metros. Uno de ellos apuntó con su lanza. Entonces una voz resonó detrás. «¡Deteneos!». Clara reconoció esa voz antes de verlo. Takoda apareció sobre una loma, montado en un caballo pardo con el viento agitando su cabello trenzado. Bajó lentamente con autoridad, hasta colocarse entre ella y los guerreros. «Ella no es enemiga», dijo en su lengua. Los otros lo miraron con recelo. El más viejo, con una cicatriz en el mentón, escupió al suelo. «Una blanca en nuestro territorio». «¿Y tú la proteges, Takoda?». «¿Desde cuándo hablas por los invasores?». Takoda no respondió. Sus ojos oscuros y calmos se quedaron fijos en los del anciano. «El río me habló», dijo simplemente. Dijo que ella no venía con odio. Hubo murmullos entre los hombres. Finalmente el anciano bajó la lanza, pero su mirada seguía llena de desconfianza. «Entonces será tu responsabilidad. Si mientes, su alma será tuya». Takoda asintió sin vacilar. Los guerreros dieron media vuelta y se alejaron en silencio, perdiéndose entre el polvo. Clara seguía sin moverse, temblando. Takoda desmontó y se acercó a ella. «Te dije que el desierto no perdona», dijo con calma. «¿Por qué sigues aquí?». Ella bajó la cabeza. «No sé a dónde ir. Solo sé que, cuando te fui, algo en mí quería volver». Takoda la observó unos segundos. El viento movía su cabello y su vestido sucio. Tenía la piel quemada por el sol y los ojos llenos de lágrimas. Pero había en ella una fuerza que no había notado la noche anterior. Sin decir nada más, le ofreció la mano. «Ven, no puedes quedarte sola». Ella la tomó. Su mano era cálida, fuerte, firme, y por un instante, Clara sintió algo extraño, la certeza de estar exactamente donde debía. Caminaron juntos hacia el norte, hasta llegar a un pequeño cañón donde el río formaba una cascada baja. Allí, bajo un saliente de roca, Takoda tenía un refugio. Una choza hecha de ramas, pieles y piedra. Dentro todo era simple, casi sagrado. Un fuego apagado, unas vasijas, una manta de piel. «Aquí estarás segura», dijo él. Clara miró a su alrededor. Todo era silencioso, salvo el murmullo del agua cayendo. La luz se filtraba roja por el polvo suspendido. «¿Por qué me ayudas, Takoda?», preguntó con voz baja. Él la miró y tardó en responder. «Porque alguna vez alguien me ayudó cuando no lo merecía». «¿Quién?». Takoda bajó la vista. «Mi esposa». El nombre quedó flotando entre ellos como una sombra. Clara quiso preguntar más, pero el respeto la detuvo. El día pasó lentamente. Él cazó un conejo, y ella lo ayudó a preparar la comida. Por la tarde, mientras el fuego chispeaba, comenzaron a hablar. Ella le contó de su padre, de su madre muerta, del compromiso con el ranchero. Takoda escuchó en silencio, sin interrumpirla nunca. Solo cuando ella terminó, dijo: «Tu alma quiere libertad, pero aún teme el precio». «¿Cuál es?», preguntó ella. «El amor siempre pide algo a cambio. A veces pide la soledad». Clara lo miró, sin entender del todo. Takoda la miró también, pero luego desvió la vista. En su rostro se reflejaba algo más que sabiduría, una herida aún abierta. La lluvia empezó a caer al caer la tarde. No era una lluvia limpia,
sino mezclada con tierra roja. Las gotas manchaban la piel como pintura. Clara salió del refugio y levantó los brazos riendo. Lluvia en el desierto, dijo como si fuera un milagro. Takoda la miraba desde la sombra. El cielo llora cuando recuerda lo que perdió, dijo él. Ella se giró con el cabello empapado y pegado al rostro. La lluvia resbalaba por su cuello, por sus manos abiertas. ¿Y tú, Takoda? ¿Todavía recuerdas? Él asintió. No se puede olvidar a quien amaste. Solo se aprende a vivir con su sombra. Y si un nuevo sol llega, el sol no reemplaza a la luna, respondió él y luego añadió en voz más baja. Pero puede calentar de nuevo la tierra fría. Clara se quedó inmóvil. Algo en su pecho se estremeció. Era una emoción confusa, mezcla de tristeza y deseo. No supo cuánto tiempo pasó hasta que se acercó a él. Takoda la miró pero no retrocedió. Entre los dos la lluvia seguía cayendo, golpeando la tierra como miles de tambores. Ella alzó la mano y tocó su rostro. Él no se movió. Solo cerró los ojos. «¿Duele siempre así el primer amor?», susurró ella. Él la miró con ternura y resignación. «Sí», respondió, «pero no temas, pasará». Clara bajó la mirada. «No quiero que pase». Takoda dio un paso atrás. «Entonces prepárate para cargarlo siempre. El amor es como el río. Te da agua, pero también puede ahogarte». Ella lo miró fijamente. En ese instante, entre la lluvia roja y el fuego que empezaba a extinguirse, algo cambió en el aire. Ya no eran una muchacha perdida y un guerrero solitario. Eran dos almas que se reconocían. Dos historias heridas que encontraban eco en el otro. Takoda se giró hacia el río, tratando de apartar de sí lo que sentía. Clara lo observó en silencio. Y por primera vez, no sintió miedo de su propio corazón. Esa noche, mientras el agua seguía cayendo sobre el techo de pieles, ella durmió junto al fuego, y él permaneció despierto mirando la llama. Sabía que lo que estaba ocurriendo no debía pasar, que los caminos del destino rara vez perdonan a quienes los cruzan, pero también sabía que después de tanto silencio, la vida había vuelto a hablarle, y su voz tenía el nombre de Clara. El sol regresó al desierto como un dios que exige ser temido. Durante los días que siguieron a la lluvia roja, el aire se volvió seco y abrasador. Las piedras parecían respirar calor, y hasta el viento venía cansado. En el pequeño refugio del cañón, Clara y Takoda sobrevivían en un ritmo silencioso. Él cazaba al amanecer, ella molía raíces, encendía el fuego, y por las noches, ambos hablaban muy poco. Pero sus miradas empezaban a decir más de lo que las palabras podían. Cada día que pasaba, Clara sentía que su miedo se transformaba en algo nuevo, más profundo, más peligroso. No sabía si era gratitud, admiración, o el amor del que su madre le había hablado alguna vez, ese amor que no pide permiso y que florece incluso entre la arena. Una tarde, mientras el cielo se llenaba de sombras naranjas, Clara salió a lavar sus manos en el río. El agua era fría, y reflejaba su rostro bronceado, sus mejillas quemadas por el sol. Ya no parecía la niña asustada que había escapado de San Álvaro. Había algo salvaje en su mirada, algo que el desierto le había dado. A lo lejos escuchó el canto de un coyote, y pensó en su madre otra vez. El alma libre no teme morir si muere siendo ella misma, solía decirle. Clara sonrió recordando. Takoda apareció detrás de ella, silencioso como siempre. Su sombra cayó sobre el agua. «No deberías venir sola al río cuando el sol se oculta», dijo con voz grave. «El río no me teme», respondió ella, «y tú tampoco deberías hacerlo». Él frunció apenas el ceño, pero había un brillo en sus ojos que no era enojo. «¿Por qué me hablas así, Clara?» Ella levantó la vista. «Porque empiezo a entenderte». Takoda respiró hondo. Se arrodilló a su lado. Tocó el agua con la punta de los dedos y el reflejo de ambos se unió por un momento en la superficie. «Yo también empiezo a entenderte», dijo, «y eso me asusta». El silencio que siguió fue largo, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. El sonido del agua era el único testigo de lo que crecía entre ellos, invisible y fuerte. Clara bajó la voz. «¿Por qué te asusta, Takoda?» «Porque he visto lo que el amor le hace al corazón, le enseña a desobedecer. Y el corazón que desobedece al desierto muere». Ella se acercó un poco más, su voz apenas un suspiro. «Entonces moriré desobedeciendo». Takoda la miró y su alma entera tembló. En su mente volvió el rostro de su esposa, el sonido de su hijo riendo junto al fuego.
Volvió el humo de las tiendas ardiendo, los gritos, la sangre. Prometí no volver a sentir, pensó. Pero ahí estaba ella, mirándolo con esos ojos oscuros que parecían comprenderlo más que las palabras. Él apartó la mirada, levantándose. «No digas eso», murmuró. «No sabes lo que significa perderlo todo». Clara también se puso de pie, el corazón latiéndole con fuerza. «Sí lo sé. Perdí a mi madre, perdí mi casa, perdí mi nombre. ¿Qué más puedo perder?» Takoda la observó con tristeza. «Tu alma», respondió. «Si cruzas la frontera entre mi mundo y el tuyo, nunca podrás regresar». Ella sonrió, con una valentía que lo desconcertó. «Entonces enséñame a quedarme en el tuyo». Por primera vez en años Takoda no supo qué decir. Se dio vuelta, caminó hacia la choza, pero sus pasos eran torpes, como si el peso del pasado le cayera otra vez sobre los hombros. Esa noche, el fuego ardió bajo un cielo sin estrellas. Clara lo observaba en silencio, mientras él tallaba una punta de flecha. Sus manos eran fuertes, seguras. En su rostro, el resplandor de las llamas parecía tallar la melancolía en piedra. Finalmente ella habló. «Takoda, ¿cómo era ella?» Él levantó la mirada, sorprendido. Clara bajó los ojos. «¿Tu esposa? ¿La que amaste?» El apache dejó la piedra a un lado. Por un momento no dijo nada. Luego su voz salió baja, como el viento antes de la tormenta. Se llamaba Nita. Significa ojos de luna. Era rápida como el ciervo, valiente como el fuego. Nunca temía al ejército ni al dolor. Murió defendiendo a nuestro hijo. Guardó silencio. El fuego crepitó. Desde entonces mi corazón pertenece al río. Solo él escucha lo que no puedo decir. Clara se levantó lentamente, se acercó al fuego y se sentó a su lado. Tal vez el río te trajo una nueva voz para escuchar. Takoda la miró, los labios apretados. ¿Tú crees eso? Lo siento. Lo sé. Ella extendió su mano temblorosa y la colocó sobre la de él. Su piel era tibia, áspera, viva. Takoda cerró los ojos. Todo su cuerpo parecía pedirle que la apartara, pero su alma no obedeció. El viento se detuvo. El fuego crujió suavemente. «Clara», murmuró, «dime que no lo sientes», susurró ella. Takoda abrió los ojos. En ellos, la tristeza se mezclaba con algo más antiguo que el miedo. El deseo de volver a vivir. La miró y durante un largo momento ninguno de los dos respiró. Entonces, con la delicadeza de quien teme romper algo sagrado, él levantó su mano y tocó su mejilla. Su piel era suave, caliente. Clara cerró los ojos y el mundo desapareció. No hubo beso ni palabras, solo la certeza muda de que algo se había roto y al mismo tiempo había nacido. Esa noche, mientras ella dormía, Takoda salió del refugio. Se sentó en la roca y miró las estrellas que apenas asomaban en el horizonte. El río corría a sus pies y él le habló, como hacía siempre. «Espíritu del agua, protégela. Si debo pagar por este sentimiento, que sea con mi alma, pero no la dejes sufrir». El río murmuró y una brisa fría le rozó el rostro como una respuesta. Takoda supo entonces que su destino había cambiado. Al amanecer, Clara despertó y lo encontró afuera, sentado con el rostro bañado en luz dorada. «¿No dormiste?», preguntó ella. Él negó con la cabeza. «El desierto habló esta noche». «¿Qué dijo?» «Que nada en esta tierra es nuestro para siempre, ni el amor ni el silencio. Todo pertenece al viento». Clara se acercó, arrodillándose frente a él. «Entonces, si todo se lo lleva el viento, déjame ser la hoja que te acompaña». Takoda sonrió apenas, pero sus ojos estaban húmedos. «No entiendes. Si los míos descubren que te protejo, habrá guerra. No me importa». «Pero yo sí». Ella lo abrazó sin pensarlo. Sus brazos se aferraron a él con fuerza, como si quisiera detener el tiempo. Takoda tardó en responder, pero al final la rodeó con sus brazos. En ese abrazo no hubo palabras, ni promesas, solo un silencio inmenso que lo decía todo. En ese instante, los dos sabían que ya no había marcha atrás. El corazón había desobedecido al desierto. Esa tarde, al caer el sol, un águila voló sobre el cañón. El río brillaba con reflejos dorados. Clara y Takoda caminaban uno al lado del otro sin hablar. A lo lejos, el humo de un campamento apache subía al cielo. Takoda lo miró con preocupación. «Vendrán pronto», dijo. Clara lo miró. «¿Vendrán por mí?» «Por mí. Entonces huiremos juntos». «No, Clara.
Si huimos, ellos pensarán que soy traidor. Y cuando un apache rompe su palabra, la paga con la vida. Ella se detuvo, el corazón encogido. ¿Y qué piensas hacer? Takoda bajó la mirada. No lo sé, pero no dejaré que te toquen. La noche los envolvió en un silencio pesado. El fuego volvió a arder en la choza. Él miró las llamas. Ella miró sus manos temblorosas. Y comprendió que lo que sentía ya no podía esconderse más. Era amor. Un amor que no pedía permiso, que no entendía fronteras. Afueras del cañón, las sombras de varios jinetes se movían entre los matorrales. El destino ya venía cabalgando. Y mientras el viento soplaba, Takoda pensó en las palabras del río. Todo lo que amas fluye, y todo lo que fluye, un día se separa. Pero al mirar a Clara supe que aunque el río los separara algún día, esa noche, al menos, pertenecía a ellos. El amanecer trajo consigo un presagio. El aire estaba inmóvil, demasiado quieto, como si el desierto contuviera la respiración. Takoda lo sintió incluso antes de abrir los ojos. Un rumor en la arena, una vibración en los huesos. Algo se acercaba. Clara aún dormía junto al fuego que moría. Su rostro iluminado por la última chispa parecía el de un sueño que Takoda sabía que pronto se rompería. La observó un momento, grabando cada detalle. La curva de su cuello, el cabello desordenado, la respiración lenta. Y luego salió sin hacer ruido. Subió a la colina que dominaba el cañón. Desde allí, el horizonte se extendía como un océano de piedra. Y entre las sombras los vio, jinetes avanzando en fila como flechas oscuras que cortaban la distancia. Eran los suyos. Su corazón se apretó. Sabía lo que eso significaba. Alguien había visto a la muchacha. Los ancianos no toleraban un lazo entre una mujer blanca y un guerrero apache. Para ellos era una ofensa al espíritu de la tierra. Takoda apretó los puños. No podía dejar que la encontraran. Bajó corriendo la colina, el polvo levantándose tras sus pasos. Clara ya estaba despierta cuando entró. Lo vio llegar, respirando con dificultad y comprendió sin que él dijera nada. ¿Vendrán por nosotros?, preguntó con la voz temblorosa. Por mí. Pero si te encuentran aquí no te dejarán vivir. Entonces vámonos, Takoda. Podemos huir hacia el norte, hacia los bosques. Él negó con la cabeza. No entenderías. Ellos no son enemigos. Son mi familia, mi sangre. Pero si creen que traicioné nuestra ley me matarán. Clara se acercó, tomó sus manos. No me importa si el mundo se vuelve en mi contra. Solo quiero quedarme contigo. Y yo quiero protegerte. La miró a los ojos, la voz quebrada. Pero para protegerte, tal vez deba negarte. Ella lo miró sin entender. ¿Negarme? Si digo que no significas nada, que solo te ayudé por compasión, tal vez te dejen marchar viva. El silencio cayó como una piedra entre los dos. Clara lo soltó retrocediendo un paso. ¿Eso es lo que quieres? ¿Negar lo que somos? Takoda cerró los ojos. No quiero hacerlo. Pero el desierto exige un precio por cada silencio. Si hablo morirás. Si callo, moriré por dentro. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Clara, ardientes, contenidas. Entonces que sea el alma la que muera, susurró. Pero no la verdad, él la miró. Y por un momento, el guerrero que había sobrevivido a 100 batallas desapareció. Quedó solo un hombre dividido entre el deber y el amor. A lo lejos el sonido de los cascos se hizo más claro. Tenía minutos. Takoda le entregó una pequeña bolsa de piel. Dentro había una piedra turquesa, un amuleto con un símbolo grabado, el del río. Tómalo. Si me pasa algo, ve hacia el norte y busca al chamán viejo de las colinas. Dile que el río aún corre. Él entenderá. Clara negó con la cabeza, llorando ya. No quiero un amuleto, quiero quedarme contigo. Shh, le pidió él acercando su frente a la de ella. No digas nada más. Si los dioses del viento escuchan nuestras palabras, se las llevarán. Ella temblaba. Takoda. Clara, prométeme que si escapas vivirás libre. No vivas para recordar, vive para olvidar. Pero ella lo abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en su pecho. No puedo prometer eso. El sonido de los cascos se volvió un rugido. Polvo y ecos llenaron el aire. Takoda la separó con suavidad, y por primera vez le dijo su nombre con ternura. Tseli, la palabra apache para flor que resiste la tormenta. Así te llamaré ahora, así te recordará el viento. Cuando los jinetes llegaron, el cañón se llenó de movimiento y gritos.
Eran una docena. En sus rostros, la pintura de guerra brillaba bajo el sol naciente. Al frente un hombre mayor con ojos de piedra bajó de su caballo. El padre de Takoda. Clara sintió un escalofrío. El anciano habló con voz firme en su idioma. Takoda respondió. Sus palabras fueron rápidas, tensas. Clara no entendía, pero el tono le bastó para saber que mentía por ella. De pronto el anciano señaló hacia la choza. Uno de los guerreros se acercó y la vio. Gritos, confusión. Takoda dio un paso adelante bloqueando la entrada. Los arcos se tensaron. ¡No!, gritó Clara corriendo hacia él. Takoda la empujó hacia atrás, su voz resonó con autoridad. «Basta. Ella no es mi prisionera ni mi mujer, solo una forastera a la que salvé del río». Su padre lo miró con sospecha. «Entonces entréganosla. El consejo decidirá su destino». Takoda dudó. Un solo segundo. Pero ese segundo bastó para que todos lo entendieran. Uno de los guerreros levantó la lanza. Takoda reaccionó instintivamente, empujando a Clara hacia el suelo. El golpe pasó rozando su hombro. El caos estalló. El anciano gritó órdenes. Takoda desarmó a uno, derribó a otro. El polvo, los gritos, el rugido del viento. Clara buscó refugio entre las rocas, llorando, sin saber si correr o quedarse. Takoda luchaba con la fuerza de quien defiende no solo una vida, sino una verdad. Pero eran demasiados. Una lanza lo alcanzó en el costado. El dolor le quemó la carne, pero siguió de pie. «¡Takoda!», gritó Clara. Él volteó hacia ella, su mirada llena de fuego. «¡Corre, Tseli! ¡Corre al norte!». Ella no se movió. Él rugió. «¡Corre por el amor que nos condena!». Ella obedeció corriendo hacia el cauce del río. Las lágrimas le nublaban la vista. Atrás, el sonido de la batalla la seguía como un eco maldito. El agua le llegaba a las rodillas cuando miró atrás por última vez. Vio a Takoda caer de rodillas, la sangre manchando su pecho. Los guerreros lo rodeaban, pero ninguno se atrevía a rematarlo. El anciano alzó la mano y el silencio cayó. «Tu corazón ya no pertenece a los nuestros», le dijo. Takoda levantó la vista apenas respirando. «Mi corazón pertenece al río. Y a ella». El anciano cerró los ojos. «Entonces que el río decida». Lo dejaron allí, tendido entre el polvo y la sangre, y se marcharon. Clara volvió cuando cayó la tarde. El sol se hundía tras las montañas, y el aire olía a muerte. Lo encontró junto al río, aún con vida. «No debiste regresar», murmuró él. Ella se arrodilló tomando su rostro entre las manos. «Te prometí que no iba a olvidarte». Takoda sonrió débilmente. «El río aún corre. ¿Lo oyes?». Ella asintió con lágrimas que caían sobre su piel. Él levantó su mano y con el último aliento susurró. «El silencio tiene un precio. Pero tú vales cada palabra que no dije». Y luego, el viento se llevó su voz. Clara lo sostuvo, llorando, mientras el río murmuraba como si rezara por él. La luna salió, enorme, blanca. En su reflejo, Takoda parecía dormir. Ella lo enterró junto a la orilla donde el agua podía tocarlo. Dejó el amuleto de turquesa sobre la tumba y se quedó allí hasta que el frío la obligó a levantarse. «No temeré», susurró. «Me dijiste que pasaría el dolor, pero el amor no pasa». Cuando partió, el río siguió hablando como si su alma aún la acompañara. Y en algún lugar, entre la arena y el viento, una voz parecía responder. «Don't fear, it will pass, but I will not». Habían pasado 3 lunas desde la noche en que Takoda se convirtió en parte del desierto. El viento aún llevaba su nombre entre las dunas, y el río, aquel río donde comenzó todo, murmuraba como si recordara. Clara seguía viva. Caminaba sin rumbo entre los valles con la ropa desgarrada, el rostro curtido por el sol, y la mirada vacía de quien había amado demasiado pronto. Cada paso la alejaba de su antigua vida, y cada noche el sueño la devolvía a él. A veces despertaba creyendo oír su voz. «Don't fear, it will pass». Pero el dolor no pasaba, solo cambiaba de forma, como el río que nunca deja de moverse pero nunca deja de ser el mismo. En una de esas noches, al borde de un bosque, Clara se refugió en una cueva. Había aprendido a encender fuego, a cazar con un cuchillo, a sobrevivir con las lecciones que Takoda le enseñó. Mientras observaba las llamas,
Sacó de su bolsa una piedra que había encontrado entre la arena. Una turquesa pequeña, idéntica a la del amuleto que dejó en la tumba de él. Sintió que era una señal. ¿Aún me escuchas, Takoda?, susurró. El viento sopló desde el sur, tibio, y el fuego se inclinó hacia ella. Clara sonrió con tristeza. Sí, estás aquí. A la mañana siguiente reanudó el camino hacia el norte. Recordaba las palabras que él le dijo antes de morir. Busca al chamán de las colinas. Dile que el río aún corre. Le tomó 3 días llegar. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos, cubiertas de pinos y niebla. Allí, en una grieta entre las rocas, encontró una aldea pequeña, apenas un puñado de chozas y humo blanco saliendo de los techos. Un niño la vio llegar y corrió a avisar. Poco después, un anciano de cabello blanco y mirada profunda se acercó. Llevaba collares de hueso y pieles. Su voz cuando habló era suave como el agua. «¿Quién eres, mujer del viento?» Clara se arrodilló ante él. «Me llamo Clara, pero alguien me dio otro nombre. Celi». El anciano la observó largo rato. «¿Quién te llamó así?» Ella sacó la turquesa y la puso en sus manos. Takoda, el anciano, cerró los ojos. «Takoda, hijo del río». «Murió», dijo Clara, la voz quebrándose. «Murió por mí». El chamán guardó silencio mirando el amuleto. Luego asintió. «El río no olvida a sus hijos. Ven». La llevó a una cueva sagrada donde el techo estaba cubierto de pinturas antiguas. En una pared, Clara vio dibujadas figuras humanas junto al agua y una espiral que descendía hacia el corazón de la tierra. «Aquí el río nace», dijo el chamán. «Aquí los espíritus escuchan». Clara se arrodilló frente a un pequeño estanque de agua cristalina. El anciano comenzó a cantar, un canto bajo y profundo, en un idioma que ella no entendía pero que su alma reconocía. El aire se llenó de humo de salvia, y el reflejo del agua empezó a brillar. De pronto Clara vio algo, una silueta formada por luz, de pie sobre el agua. Era Takoda. Llevaba su ropa de cazador, su mirada serena. Ella contuvo el aliento. «Takoda». Él sonrió, aunque su sonrisa estaba llena de tristeza. «El río me guarda, Celi. No llores más». Ella extendió una mano queriendo tocarlo, pero solo sintió aire. «Dijiste que el amor pasaría, pero no ha pasado». Porque no era amor de paso, era amor de raíz. Lo que plantamos en el alma no muere, solo cambia de forma. Las lágrimas rodaron por su rostro. «Te extraño cada día, y yo te veo en cada amanecer. Cuando el sol toca el agua, ahí estoy. Cuando el viento te acaricia el cabello, ahí respiro». El chamán seguía cantando detrás de ella, pero Clara apenas lo oía. Solo existían ellos dos, separados por el velo del mundo. «¿Volveré a verte?», preguntó. «Siempre que el río corra así. Pero no te quedes esperando, Celi. El amor no se honra con lágrimas, sino con vida». Ella asintió temblando. «Entonces viviré». «Por ti», él sonrió. «No por mí, por ti misma». El reflejo comenzó a desvanecerse. Clara sintió un vacío profundo, pero también una paz nueva. «Adiós, Takoda». El río no conoce el adiós, solo el fluir, y desapareció. El agua volvió a ser agua. El canto cesó. El chamán la observó, y en su mirada había respeto. «Él habló contigo», dijo. Clara asintió. «Sí, y me pidió que viviera». El anciano la llevó fuera de la cueva. El cielo estaba enrojecido por el atardecer, y el viento soplaba suave. «Entonces comienza tu nuevo camino, Celi del río», dijo él. «Donde vayas, el espíritu de Takoda irá contigo». Esa noche Clara durmió bajo las estrellas. Soñó con el río, con las manos de Takoda, con su voz diciéndole que no temiera. Cuando despertó, el amanecer teñía el cielo de oro. Se levantó, respiró hondo y miró al norte. Allí, más allá de las montañas, sabía que había pueblos, caminos, quizás una nueva vida. Caminó durante días. A veces encontraba ranchos abandonados, otras veces campamentos de viajeros. En todos los lugares dejaba pequeñas piedras turquesas en los ríos o pozos que encontraba. Era su forma de decir, el amor aún fluye. Con el tiempo la llamaron la mujer del río. Decían que traía suerte a quien la ayudaba, que su voz calmaba a los niños, y que cuando contaba historias al fuego, las llamas bailaban como si un espíritu las moviera. Clara envejeció, pero su mirada seguía joven. Cada año regresaba al mismo río donde conoció a Takoda. Se arrodillaba junto a la orilla,
Hablaba con el agua y el agua siempre respondía con una brisa leve. Una primavera, cuando el mundo olía a lluvia, sintió que su cuerpo ya no resistía el viaje. Se tendió junto al río, cerró los ojos y sonrió. «Takoda, ¿me oyes?», susurró. El viento sopló cálido. Sí. La voz llegó suave como un eco que venía del agua. «El dolor pasa, Chelly. El amor no». Ella dejó escapar un suspiro, y el río la recibió como recibe a una hoja cansada que vuelve al origen. Dicen que esa noche, el río brilló con una luz azul. Los ancianos del desierto lo contaron durante generaciones. Que un espíritu de mujer y un espíritu apache se encontraron por fin bajo el agua, unidos para siempre. Y cuando las niñas de las tribus lloraban por su primer amor, las abuelas les decían: «No temas. El dolor pasa, pero si amas de verdad, el río te recordará».